Entonces, vuelvo y repito, en este tema vamos a empezar a trabajar algo que llama tablas ABM. Ustedes a esta altura ya manejan lo que es un CRUD básico, un insert, es decir, insertar datos, una consulta, ¿cierto? Un eliminar y un actualizar. Quizás el actualizar hace falta reforzarlo, pero con esta práctica lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero que todo a crear una tabla nueva. A esa tabla la vamos a llamar, a esa base de datos, perdón, la vamos a llamar, por ejemplo, biblioteca. ¿Listo? Le vamos a dar crear y dentro de biblioteca vamos a ir a crear una tablita que se llame libros. En este caso vamos a decirle que ese libros tiene 4 columnas, las cuales van a ser código del libro, nombre del libro, ¿sí? Autor, ¿sí? Y estado. ¿Listo? El código del libro va a ser un integer de 4, el nombre del libro va a ser un varchar de 30, el autor va a ser un varchar también de 30 y el estado va a ser un integer de 1. Y ahorita les explico por qué. O no, no le coloquemos varchar de 1, coloquemos integers, coloquemos más bien varchar de 30. ¿Listo? Aquí, ¿cuál va a ser la clave primaria, jóvenes? Código del libro. ¿Listo? Código del libro. Le damos a guardar y yo ya tengo estructurada mi tabla de libros. ¿Sí? Vamos a insertarle unos registros. Entonces vamos a decir que tengo el código 1. Listo. El nombre del libro, vamos a decirle que se llama Tom Sawyer. Listo. El autor, la verdad no sé, coloquémosle Carlos. El estado, disponible. Listo. Y le vamos a dar continuar. Como puede ver, aquí van quedando agregados esos libros. Vamos a insertar otro. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos el libro 2, se llama La María. ¿Quién escribió La María, jóvenes? Isaac. Sí, creo que sí, es una novela. Y el estado, vamos a colocarle prestado. Vamos a darle en continuar. Si yo vengo y miro o examino, miren que ahí están todos los registros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer una tabla con ayuda de HTML y PHP que me permite consultar esos libros. ¿Listo? Entonces, por lo primero que yo empiezo es por lo siguiente. Voy a guardar ¿sí? En la carpeta del htdocs. Entonces vengo por acá, le digo, voy a buscar la carpeta del htdocs, ¿sí? Me meto en ella. Voy a crear una carpetica aquí que se llame tablas ABM. ¿Listo? Y esto lo voy a llamar consulta o tabla ABM. Digo guardar. ¿Listo? Entonces si vengo al navegador y le digo localhost tablas ABM, localhost tablas ABM, ahí lo tengo, tabla ABM. En ese archivo todavía no tengo nada, pero entonces voy a empezar a construir. ¿Listo? Entonces lo primero es que vamos a trabajar con PHP. Así que abro y cierro las etiquetas de PHP. Y voy a comenzar a trabajar, chicos, dentro de un eco. Usted sabe que un eco, cuando va a tener etiquetas HTML, deben de estar dentro de ¿qué? Dentro de paréntesis. Entonces, ¿cómo se crea una tabla en HTML? La etiqueta table, ¿sí o qué? Que se abre y que se cierra. ¿Cierto? Pero este table tenía una propiedad que es ¿cuál? Border. Aquí hay algo. Como aquí en el eco ya estaba utilizando comillas dobles, dentro de estas comillas dobles las tengo que cambiar por comillas simples. Le voy a decir que 1. En este caso la tabla va a tener un borde de un píxel. Vamos a decirle entonces que va a tener pilas. Vamos a tratar de crear la misma tabla que me ayuda a traer toda esta información. Que tiene 4 columnas y 2 filas.
Entonces, recordemos, primero se definen las filas, que son con las TRs. ¿Cuántas filas necesito? Necesito 3. Una para los títulos y otras para los registros. ¿Sí o qué? Entonces, dentro de la TR, yo meto ¿qué? Las TDs. ¿Cuántas columnas necesitamos? 4. ¿Cierto? Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. Dice que en la primera columna yo debería tener, entonces, ¿qué? El código del libro, el nombre del libro, autor y estado. Entonces, código del libro, nombre del libro, autor y estado. Listo. Y dentro de estas otras filas, pues también debería de tener las mismas TD que tengo en esta primera. Y dentro de estas otras filas también debería de tener estas TD que también tengo afuera. Si yo guardo esto, vengo y lo visualizo, miren el cómo me construye esa tabla. Esa tabla está construida dentro de un eco de PHP. Se supone que lo que recupere de la consulta, ¿dónde lo va a meter? En los campos. Listo. Bueno, esto sería lo mismo que tener entonces, por ejemplo, la María, perdón, el código del libro, por decir algo, 2, la María, Isaac, ¿sí? Y aquí prestado. Miren cómo va a aparecer. Listo. Pero ¿qué quiero? Que esos datos sean dinámicos, que esos datos ¿de dónde los va a traer? Los va a traer de la base de datos, entonces lo voy a omitir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empiezo? Por acá afuera, antes de ese eco, ¿sí? Yo voy a empezar a trabajar con un código de consulta. Entonces me voy a ir a la página de PHP ya, ¿sí? Y voy a ir específicamente a la página 3, ¿sí? A el tema 21, ¿sí? Esto es una consulta con PHP. Entonces lo copio y vengo y lo pego acá. Yo le voy a explicar este código. Lo primero que hago es que lo idento. Lo corro un poco hacia la izquierda y empiezo. Dice, en la variable conexión necesito que MySQL se conecte al localhost con el usuario root sin contraseña. ¿A cuál base de datos? ¿Cómo se llama mi base de datos? Biblioteca. Listo. Después dice que con los datos de conexión seleccione que aquí yo puedo colocar simplemente un asterisco, indicando que voy a seleccionar todos los campos. ¿De qué tabla? De libros. ¿Sí o qué? Y después, ¿qué hago? Miren que aquí hay un while. Este while se da porque él puede registrar, puede encontrar varios registros. Entonces él va a repetir todo esto mientras encuentre registros, pilas, o mientras encuentre resultados de la consulta registros. Creo que esto ya lo he explicado varias veces. En el primer campo que voy a imprimir, el código del libro. ¿Sí o qué? ¿Y qué traigo? ¿Cómo se llama en la base, en la tabla? ¿Cómo se llama? Código libro. Entonces aquí, código libro. Después, el nombre del libro. Entonces aquí, ¿qué traigo? Nombre. Después, ¿qué sigue? El autor. Entonces, el autor. Y por último, el estado. Esto me sobra. ¿Sí o qué? Entonces puedo copiar este y decirle aquí estado. Y aquí llamo al estado. Bueno, el nombre le falta. Listo. El nombre, ¿qué falta? Nombre del libro. Listo. Yo guardo esto. Ah, bueno, esto también tiene un BR y un HR porque salta cada registro. ¿Sí? Yo guardo esto. Aquí, muchachos, voy a hacer algo. Y lo ejecuto. Miren cómo pasa. Ah, ¿qué pasa ahí? Tengo un error inesperado. Ah, tengo abierto 2 veces PHP acá. Sí. Entonces, ¿qué hago? Actualizo y miren lo que tengo. Obviamente la tabla que había creado, pero tengo la consulta que se ejecutó 2 veces porque tengo 2 registros. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué quiero? Yo quiero que aparezcas dentro de la tabla. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pilas. Es de entender cómo insertar esta tabla dentro de esta consulta. Entonces voy a empezar a pasar cositas. Por fuera del while, yo voy a decirle
que se ejecute esta partecita. La primera etiqueta de la tabla, la primera fila y la primera columna. Lo voy a colocar aquí, antes del while. Listo. Y esto lo voy a colocar dentro de un eco, el cual se cierra acá. Si yo guardo esto, vengo y visualizo, miren cómo va quedando. Ay, ¿qué pasó ahí? Calma. Ah, claro, porque todavía no he cerrado la tabla. Entonces, pilas, un eco antes del while. Pero yo quiero que por cada registro, entonces, ¿qué se va a crear? Pilas. Se crea un TR, que es una fila, ¿sí? Esto ya no lo voy a necesitar, ¿sí? Un TR, y se genera como tal un TD, que se abre aquí y que se cierra acá, ¿sí? Y va a pasar lo mismo con cada uno de estos ecos, solo que cada uno de estos ecos va a quedar es dentro de un TD, es decir, dentro de cada columna de la tabla, ¿sí? Voy a reemplazar aquí TD, aquí tengo un error, ¿sí? Y aquí TD. Y estos me van a sobrar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Aquí abre el TD y ¿dónde cierra? Acá, ¿cierto? Aquí abre el TD y cierra acá. Aquí abre el TD y cierra acá. Y aquí abre el TD y cierra acá. ¿Listo? Por último, tengo que cerrar el TR, ¿sí? Porque ahí finalizaría esa fila de código, ¿sí o qué? Y eso ha sido todo, muchachos. Ah, no, calma. ¿Qué me falta cerrar? La tabla, ¿sí o qué? Esto ha sido todo. Miren cómo quedan esos registros. ¿Sí lo ven? Yo voy a borrar esta de acá abajo porque esto ya no me sirve. ¿Sí? Eso simplemente era para que usted entendiera. Yo guardo y visualizo acá. Y ahí me lo trae. ¿Qué pasa? Hola. La amarilla. Sí, hay un problemita ahí. Que yo cometí un error. Y es que la tabla no puede cerrarse acá. La tabla tiene que cerrarse al final del ciclo con un eco. Porque entiendan una cosa. Él va a repetir esto por cada registro. Yo no puedo ir cerrando la tabla tantas veces, ¿sí? Sino que solamente la voy a cerrar una vez. Si yo organizo esto así, miren cómo va a quedar. Y este código es dinámico. Si yo vengo a la base de datos e inserto un nuevo dato, supongamos que tenemos tres, por ejemplo, una que llama Millonarios, otro y que lo creó, no sé, Jorge, y que el estado es prestado. Yo le digo continuar, ahí agregué un registro y miren que si yo actualizo, la tabla se va llenando sola. En pocas palabras, que se genera dinámicamente cada una de estas líneas. ¿Y cada una de esas líneas qué es? Es un TR con un TD. Así voy creando yo una tabla AVM. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sé que puede ser complicado, pero este código les va a ayudar a ustedes, va a poder ser reciclado y todo eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pilas pues. Yo voy a agregar otra columna, ¿sí? Entonces, si voy a agregar otra columna, debo de venir y crearla acá, así sea que esté vacía. ¿Listo? Y si le agrego una columna acá, también se debería agregar acá, entonces, dentro de otro eco. Entonces, coloco otro TD, que abre y cierra. ¿Sí? Y miren cómo queda. Actualizo, vengo acá, miren la columna ahí. ¿Sí la ven? Ok. Tenemos un problemita. Y es que el TR entonces no puede cerrar acá, sino que ya cierra acá. ¿Sí? Actualizo y mírenlo, ahí está. ¿Qué quiero y por qué creé esa otra columna? Porque aquí yo le voy a colocar la opción, por ejemplo, de eliminar. ¿Y qué va a eliminar? Todo ese registro. ¿Sí? Supongamos que aquí adentro yo quiero crear un vínculo, una A, href, ¿sí?
¿Que a dónde me va a llevar? Pues todavía no tengo dónde me va a llevar, entonces le coloco el símbolo de numeral. Y un vínculo que diga eliminar. Y miren lo que va a pasar. Va a aparecer eliminar para cada uno de los registros. ¿Sí? Supongamos que queremos crear otra columna, entonces agrego otro TD acá. Y aquí también debo de agregar como tal otro eco con otro TD. Entonces eco, voy a crear otro TD, ¿sí? Que tenga un vínculo con un href, ¿sí? Que tampoco sé dónde me va a llevar aún, que diga modificar, cierro la A, cierro el TD, ¿sí? Y este TR ya no cierra acá, sino que cierra acá. Comillas, punto y coma, miren cómo va a quedar. ¿Sí? ¿Qué va a permitir esto más adelante? Que usted con darle clic se elimine toda esta fila y después con darle clic se elimine toda esta fila. Listo. Entonces, para poder que nuestra tabla ABM funcione, ¿sí? Segundito la abro. Para poder que nuestra tabla ABM funcione como debería ser, yo le voy a hacer un pequeño cambio, ¿sí? Que espero que usted entienda. Mire, lo que voy a hacer será lo siguiente. Voy a coger este vínculo, ¿sí? Ah, bueno, los que está cargando me dicen cuando ya está. ¿Se te cerró? Anota el código. 3, on. Ah, claro, porque hay que hacerlo específico. Ya les voy a enseñar cómo. ¿Listo? Señores, ¿ya? Entonces miren, vean el procedimiento que voy a hacer. Yo no voy a trabajar propiamente con un vínculo. Voy a dejar este espacio para que usted me entienda. Sino que ahí, dentro del formulario, dentro de STD, voy a hacer un formulario. Recuerden que el formulario tenía un método que era post. ¿Sí o qué? Y un action. ¿A dónde va a ir esto? Digamos que va a ir a eliminar.php. Listo. Este form se abre y se cierra. Profe, ¿por qué le está generando errores? Porque recuerden que aquí estamos ya dentro de comillas simples. Quiere decir que esto hay que cambiarlo por... perdón, estábamos dentro de comillas dobles. Esto hay que cambiarlo por comillas simples. Entonces, ¿qué pasa? Este formulario me va a llevar ¿a dónde? A eliminar. Entonces le voy a colocar un botón a input tipo submit con un value que diga eliminar. Pilas pues. Y también voy a hacer lo mismo. Le cambio las comillas dobles por las comillas, perdón, por las comillas simples. Y miren esto cómo va quedando. Pilas pues, cómo va quedando. Actualizo. Perdón, ¿dónde está? Acá. Tablas ABM. Actualizo y miren ya cómo aparece. Aparece como un botoncito. ¿Sí o qué? ¿Que a dónde va a ir cuando le doy a eliminar? Va a ir a eliminar.php, pero todavía no tengo ese archivo. Y además tengo que tener en cuenta una cosa. El objetivo de hacer ese eliminar es que yo haga un eliminado específico, ¿o no? Que yo vaya y elimine a qué código. En este caso, al código 1. En este caso, al código 2. Y en este caso, al código 3. Entonces, yo le voy a hacer un truquito a esto y es lo siguiente. Voy a crear una input tipo hidden, es decir, oculto, que en el value, pilas pues, tenga como tal lo que recupero del campo código libro. ¿Por qué del campo código libro, profesor? Porque ese es el dato primario. Entonces, primero, elimino estas comillas de adentro. Estas las cambio por comillas simples. ¿Sí? Y aquí le voy a dar un name. En este caso lo voy a llamar, por ejemplo, code eliminar o código a eliminar. Y cierro ese input. ¿Estamos? Si yo vengo y actualizo, miren que aquí no pasó nada, ¿o sí?
Sí, sí se pasó. Aquí se creó el campo, pero ¿qué se está imprimiendo dentro de ese campo? El mismo código del libro. Aquí pasó algo sin darme cuenta y es que copié mal el hidden. Miren que cuando le doy hidden, entonces ahí sí funciona. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir? El hecho de que no se vea no quiere decir que no está ahí. ¿Sí o qué? Él sí está ahí. ¿Y qué tiene? El código de cada libro. Quiere decir que cuando yo le dé eliminar, se va a llevar el código del libro, que es una clave primaria. ¿Usted con este código podría ir a eliminar el campo de la base de datos? Sí. ¿Cómo lo va a recuperar? Con un post del campo, ¿qué? Code eliminar. ¿Sí? Entonces van a hacer este cambiecito, por favor, en sus códigos para que al darle clic se vaya a eliminar.php y con code eliminar usted entre y me elimine solamente ese campo de la base de datos.